Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Fiel. El día de hoy, en este episodio número 99, continuamos con este estudio bíblico poderoso en el cual estamos viendo las doctrinas fundamentales o enseñanzas fundamentales del cristianismo. Las enseñanzas principales que son fundamento para la fe cristiana, las cuales las encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, donde se nos menciona 6 enseñanzas o 6 doctrinas que son fundamento para la iglesia. Ya vimos en los episodios pasados 2 de esas doctrinas. Vimos el arrepentimiento de obras muertas y vimos en el episodio pasado la fe en Dios. Y en este tercer episodio de esta serie vamos a ver la doctrina de bautismos. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si nuestro Dios lo permite, seguiremos creciendo en la imagen de Cristo, el varón perfecto, en el conocimiento y en la gracia de nuestro amado Señor y Salvador. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Hechos capítulo 16, versos 30 al 34. Aquí la Escritura nos revela y nos habla en el contexto donde el apóstol Pablo junto a Silas estaban presos por la predicación del Evangelio, por llevar el Evangelio del reino a distintas ciudades, distintas comunidades, y en este contexto están presos, están en la cárcel. Ellos cantaban cánticos, himnos, salmos a Dios, y dice la Escritura que hubo un gran terremoto que abrió las celdas y que las cadenas de los presos cayeron. Pero todos se quedaron de manera sobrenatural quietos en ese lugar. El carcelero, el que estaba a cargo de los presos, se asusta, se asombra al ver esto, y en una reacción temerosa, miedosa, por lo que podría pasar en el futuro si se dan cuenta de que él dejó o hubiera dejado que los presos escaparan, dice la Escritura que él toma su espada e iba a intentar suicidarse. El apóstol Pablo lo detiene, dice la Escritura que a gran voz le dice: detente, no hagas eso. Y la respuesta, en este caso, del carcelero de Filipos es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el versículo 31 de Hechos 16, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leemos desde ese versículo en adelante. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre, al oír el Evangelio, la buena noticia, el llamado de Dios a la salvación, de creer en Jesús para ser salvo él y toda su casa, los apóstoles del Señor le siguen hablando la palabra, y dice la Escritura que en esa misma noche, enseguida, después de haber creído en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Jesús, enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su casa. La palabra bautizo en el griego se traduce como baptizo, que significa sepultar, zambullir o sumergir.
lo que nos quiere decir de que el bautismo bíblico, el bautismo que aparece en la Biblia, que es mandato de Dios, en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice: vayan y prediquen el evangelio a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Así que el evangelio bíblico, la salvación, el plan de salvación bíblico de nuestro Dios es arrepentimiento, fe en Jesús y bautizarnos en aguas. Un bautismo que es bajo sepultación, se sumerge a la persona, al hombre, a la mujer que decidió creer en el Señor Jesucristo, se sumerge por completo bajo las aguas. Y encontramos en la Escritura distintos ejemplos donde hombres y mujeres, al oír el Evangelio, creían en Jesús y se bautizaban enseguida. Porque el Evangelio y el plan de salvación bíblico que está en la Biblia es arrepentirse, creer en el Señor, bautizarse en aguas, bautizarse en la fe de Jesús. Así que a lo largo de toda la palabra de Dios encontramos distintos bautismos. Es por eso que leímos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, de que dice la doctrina de bautismos en plural, queriendo decir de que hay más de uno. Porque la Escritura aproximadamente habla de unos 3 a 4 bautismos, dependiendo de la revelación de la postura que se tenga. Se habla de 3 a 4 bautismos en toda la Escritura. En primer lugar, estamos viendo, como ya te puedes dar cuenta, en el bautismo en aguas, que es el mandato de Dios de Marcos 16. El bautismo en aguas. Ya lo leímos en ese pasaje de Marcos, en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. Hay otro ejemplo donde el apóstol Pedro está predicando y llama a arrepentirse y bautizarse en aguas. Así que es muy importante tener presente, si tú has recibido al Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, hay un pasaje en la Escritura, en el mismo libro de los Hechos, que dice: ¿qué te detiene? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. En Hechos capítulo 8, el evangelista Felipe le predicaba el evangelio a un eunuco que iba en su carro. El evangelista Felipe parte preguntándole si entiende lo que lee, porque este eunuco era un prosélito, creía en el Dios de Israel. Iba al templo, a las sinagogas a adorar. Y Felipe ve que está leyendo al profeta Isaías y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y ahí el eunuco le dice: ¿cómo entenderé si nadie me explica? ¿Cómo entenderé si nadie me enseña? Y Felipe, partiendo de Isaías 53, dice, Hechos capítulo 8, le predicó el evangelio de Jesús. Le predicó la buena noticia de gran gozo, que hay vida eterna, hay vida nueva, hay vida abundante, y esa vida eterna, esa salvación, está en Cristo Jesús. Que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que dice Isaías 53 que Él fue llevado como cordero al matadero, enmudeció, no abrió su boca y fue molido por nuestros pecados. Dice que por el conocimiento de Él somos justificados o salvados. Así que ahí la Biblia nos habla de que uno, cuando cree en Jesús, debe bautizarse en aguas. Así que si no lo has hecho, yo te invito que tengas esto muy presente en tu corazón. Si te congregas, conversa con tu pastor, con tu pastora, con tus pastores, con tus líderes, para que te puedas bautizar en aguas, cumpliendo los mandamientos de nuestro Padre Dios que están en la Biblia. Otro bautismo, mi amado amigo, oyente en el Señor, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Este bautismo es en realidad el que antecede al que te estaba explicando.
El bautismo en el cuerpo de Cristo es el primer bautismo que todo creyente, quizás sin entenderlo o no haber leído algún texto acerca de eso, igualmente lo experimenta. Así que esto es muy interesante, quédate y vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. El bautismo o la sepultación, el sumergimiento, el entrar por completo en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 4. Efesios 4, de 3 al 4. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a otro pasaje que también nos habla de esto, Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice la Escritura, Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados o sumergidos, entrados en Cristo, ahora de Cristo estamos revestidos. En otras palabras, cuando uno cree en el Señor Jesucristo para ser salvo él y toda su casa, ya como leímos en Efesios, un espíritu, el Espíritu Santo de nuestro Padre Dios, entra a nosotros, entra en nuestro ser, y en ese mismo momento que nosotros recibimos al Señor, nosotros entramos al cuerpo de Cristo. Entramos y somos revestidos ahora de Cristo Jesús para ser un cuerpo. Un cuerpo que es la iglesia universal de Dios, que son todas las personas que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Dios hace entrar en nosotros su Espíritu Santo y en el mismo momento nos une, nos conecta, nos bautiza, nos hace entrar a su cuerpo que es la iglesia. Esto sucede de manera espiritual. En lo práctico, Dios te envía a una iglesia, a una congregación en particular. Cuando recibes el Evangelio en las calles, cuando recibes al Señor Jesucristo por la predicación de un amigo, tú te darás cuenta que lo bíblico y lo normal es que te inviten a una iglesia. Eso lo hace Dios para que tú te congregues, porque es importante el congregarse. Porque esto, aunque sucede de manera espiritual, en lo natural debe ser lo mismo. De manera espiritual entras en el cuerpo de Cristo, entras a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y asimismo no estás como ovejas sin pastor, como dice la Escritura, sino que tienes una casa, tienes una familia, tienes hermanos en la fe con los cuales te reúnes, es decir, te congregas para adorar al Señor Jesucristo y recibir más de la palabra de Dios. Ese es el primer bautismo. El bautismo o la sumersión, el zambullimiento en el cuerpo de Cristo, y una vez en la fe de Jesús, nos bautizamos en las aguas bautismales. El siguiente bautismo que puede experimentar todo hijo de Dios, que si no lo has hecho, puedes pedírselo al Señor, es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque la Escritura nos enseña en Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, dice Juan el Bautista. Pero Él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, que es distinto al bautismo en el cuerpo de Cristo.
Jesús entra a ti por su Espíritu Santo, tú entras a Él, a su iglesia, pero falta el bautismo con el Espíritu Santo, que es una diferencia que puede parecer compleja y por eso mucha atención a la palabra de nuestro Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es distinto. Es una experiencia que se vive una vez en la vida del cristiano, que es para ser un servidor de Dios, para ser un testigo de Cristo en todas las naciones de la tierra, para ser utilizado por Dios en su iglesia y en el mundo, con poder. Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que aquí la palabra de nuestro Dios ya no está mencionando que el Espíritu está en nosotros, porque ya lo está, sino que el Espíritu viene sobre nosotros. Somos bautizados con el Espíritu Santo, con el propósito de ser testigo de Cristo, testigo de Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, la palabra de nuestro Dios nos dice que el Señor le decía a los discípulos que no se movieran de ese lugar, que se quedaran un momento esperando la promesa, esperando el bautismo con el Espíritu Santo. Y es por eso muy importante que leamos y entendamos que nuestro Dios nos quiere investir con poder desde lo alto. La Escritura dice en el libro de Hebreos que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que lo que Él hizo hace 2000 años atrás a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia apostólica, hoy lo puede hacer en nuestras vidas, en el cuerpo de Cristo, que somos el mismo. Hemos seguido las huellas y las pisadas de nuestro amado Señor. Y somos la misma iglesia. No somos una iglesia fundada por otro hombre, por una entidad. Somos una corporación viva que se ha fundado y ha sido fundada por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia tiene un fundamento que es Cristo y su palabra, y el fundador, que es el mismo Señor Jesús, nos prometió y Él quiere que seamos útiles para su obra en el mundo, en la iglesia. Y para eso debemos contar y ser bautizados con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a leer otro pasaje que habla del bautismo con el Espíritu Santo, que es Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que es el más conocido de este hermoso tema u doctrina, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10 tenemos otro ejemplo del bautismo con el Espíritu Santo, que fue a un grupo de gentiles, a Cornelio y los de su casa, que ellos esperaban a que llegase el apóstol Pedro para predicarles el evangelio. Lo habían mandado a buscar, y cuando llega el apóstol Pedro les habla el evangelio, la palabra de Dios, y dice el versículo 43 en adelante
que de este dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que la Escritura nos habla ya de 3 bautismos que son importantes para la vida y para el servicio, para el ministerio de todo hijo de Dios. La Escritura nos revela de que todos los hijos de Dios somos ministros de Dios, somos servidores de Dios. Porque nuestro amado Señor en Mateo capítulo 4, Él hablándole a Satanás el diablo con la palabra, con la espada del Espíritu, le dice: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es muy importante que entendamos que somos llamados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos ser primeramente llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, habiendo obedecido el mandato del bautismo en aguas. Y la Escritura nos promete que en esta obediencia seremos utilizados por Dios en nuestra Jerusalén, que representa tus familiares, tus personas más cercanas, tu Judea, los lugares aledaños a donde tú recurres, a donde tú vas, Samaria hasta lo último de la tierra. Dios nos va a utilizar en todos los lugares que Él quiera, en tu país, en tu nación y a donde Él quiera llevarte, pero Él quiere utilizarte para que seas bendecido y seas de bendición para muchas personas. Y es por eso que para que el Señor siga cumpliendo el plan y el propósito que tiene en tu vida, que tiene en mi vida, debemos honrar y obedecer la palabra. Ya estamos revestidos de Cristo, pero hay que bautizarse en aguas. Y hay que pedirle al Señor que envíe su promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. Recuerda que había aproximadamente unos 500 hermanos que estaban reunidos, que veían al Señor. El Señor se les aparecía. Y solamente después en Hechos 1, Hechos 2, se menciona que habían 120 hermanos esperando la promesa. Más de 300 hermanos, 380, habían desistido porque el Señor no retardaba su promesa, sino que los probaba su fidelidad, su paciencia. Así tú y yo esperemos las promesas de nuestro Dios y por sobre todas las cosas pidámosle que nos bautice si no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Verás la gloria de Dios en tu vida y no me creas a mí, créele a la Escritura. Será un antes y un después en tu vida, en tu servicio, en tu familia. El bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con fuego, en nuevas lenguas, el bautismo con poder. Para finalizar, hemos de reconocer también por la Escritura un último bautismo que se puede llamar bautismo, que es cuando uno da su vida por amor a Jesús, es decir, muere por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios. Este es un bautismo que, por ejemplo, lo experimentó el discípulo Esteban, el diácono Esteban, que con fervor predicaba el Evangelio en Hechos capítulo 6 y es asesinado, es dado por muerto, es apedreado en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Y él pudo experimentar, al igual que el apóstol Jacobo, si no mal recuerdo en Hechos 12, él es dado por muerto, es apuñalado en este caso, y ellos pudieron experimentar asimismo como la mayoría de los 12 apóstoles del Cordero, menos el apóstol Juan,
y otros apóstoles como el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, han dado su vida, han muerto por causa de Jesús. Este es el bautismo que experimenta el creyente que muere o entrega su vida, da su vida por causa de Jesús y del Evangelio. Es un privilegio poder ser un hijo de Dios, poder recibir la salvación, la vida eterna que está en Cristo Jesús. Y si Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna, no es gran cosa si nosotros vivimos por Él y para Él. Y es allí donde hay un nivel de bautismo, de gloria poderosísimo, que humanamente puede ser triste, pero en el reino de los cielos es un gozo, es una alegría ver cómo un hijo es tan fiel que si en su país se pone como si fuera ilegal la predicación del evangelio y él lo sigue haciendo, porque ese es una de los únicos momentos que uno puede desobedecer una ley, una autoridad, que es cuando va en contra de la voluntad de Dios. Recuerda lo que los apóstoles dijeron: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y es por eso que ni las puertas del Hades, ni de ningún gobierno, ni ningún país van a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar abierta, predicando y anunciando el evangelio en todas las naciones. Y si es por esa razón que algún hermano o una hermana puede llegar a ser dado por muerto, encarcelado, maltratado, es un privilegio poder sufrir por causa del nombre. Es un privilegio que el Señor nos tenga por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice la Escritura. Tanto así que el bautismo, que es dar tu vida por Jesús, el bautismo de mártir, es el último bautismo que a la luz de la palabra se nos menciona, que es muy poderoso. El libro de los Salmos dice que para Dios es agradable la muerte de sus santos. Cuanto más eso es dar tu vida para que el evangelio siga llegando a más personas, la palabra de Dios corra, fluya y sea glorificada. Así que, mi amado amigo, amiga, gracias por haber llegado hasta este final, hasta este episodio de la doctrina de bautismos. Esta ha sido la tercera doctrina que se menciona en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Así que te invito a que te mantengas conectado y nos vemos el próximo episodio, el próximo miércoles, episodio número 100 de tu programa Palabra Fiel. Muchas bendiciones.